Fui a visitar a mi nuera y entonces vi el coche de mi esposo junto a su portón. Esto fue lo que escuché cuando me acerqué a la ventana. Mi nombre es Esperanza, tengo 63 años y después de 38 años de matrimonio, mi mundo se desplomó en una tarde de jueves mientras sostenía una canasta con tamales recién hechos para mi nuera Patricia. Pensé que era una visita sorpresa llena de amor. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir la traición más dolorosa de mi vida. Había pasado toda la mañana preparando esos tamales de dulce, los favoritos de Patricia. Masa perfecta, pasas jugosas, canela molida que llenaba mi cocina con ese aroma que tanto me recordaba a mi difunta madre. Quería sorprender a mi nuera porque sabía que había estado estresada con el trabajo en la clínica dental donde es recepcionista. El camión me dejó en la esquina de la colonia Jardines, esa donde vive Patricia con mi hijo Eduardo desde hace 5 años. Caminé las 3 cuadras cargando mi canasta de mimbre, la misma que uso desde que me casé con Raúl en 1985. El sol de Guadalajara pegaba fuerte esa tarde de octubre, pero yo iba feliz pensando en la cara de alegría que pondría Patricia al ver los tamales. Pero cuando llegué a la casa, mi sangre se heló. El Chevy azul de Raúl estaba estacionado discretamente detrás del portón de la casa de Patricia, como si hubiera tratado de esconderse. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Qué hacía mi esposo ahí a las 3 de la tarde, cuando se suponía que estaba en su taller mecánico, arreglando el coche del señor Martínez? Raúl me había dicho esa mañana, mientras desayunaba sus chilaquiles rojos: «Mi amor, hoy voy a estar ocupado todo el día. El señor Martínez necesita su carro para mañana temprano». Incluso me había dado un beso en la frente antes de salir, como siempre hacía después de 38 años juntos. Pero ahí estaba su coche, escondido como si fuera un delincuente. Me acerqué despacio a la ventana lateral, esa que da al patio trasero donde Patricia tiene sus plantas de geranios. Las cortinas estaban casi cerradas, pero había un pequeño espacio por donde se podía ver hacia la sala. Mi mano temblaba mientras sostenía la canasta. Entonces escuché voces que me helaron la sangre. Era la voz de Raúl, mi esposo de casi 4 décadas, mi compañero de vida, el padre de mis 3 hijos, diciéndole a Patricia, la esposa de mi hijo Eduardo: «Ya no aguanto fingir frente a Esperanza. Cada noche que duermo a su lado, me siento como un traidor». Las palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Mi respiración se cortó. La canasta se me resbaló de las manos, pero la atrapé antes de que cayera. Y entonces escuché la respuesta que me partió el alma en 1000 pedazos. «Amor, ya falta poco. En cuanto Eduardo se vaya a trabajar a Monterrey el próximo mes, podemos estar juntos sin escondernos. Ya no tendré que inventar excusas para verte». Mi Eduardo, mi hijo mayor, había conseguido un trabajo en una empresa constructora en Monterrey. Se iba a ir por 6 meses. Y estos 2 traidores ya estaban planeando su vida sin él, sin mí, destruyendo nuestra familia. Durante 38 años creí que conocía a Raúl Hernández como la palma de mi mano. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años y él 28, en una fiesta de 15 años de mi prima Leticia allá en Tonalá. Él era mecánico automotriz, trabajador, serio, con esas manos fuertes manchadas de grasa que sabían arreglar cualquier motor. Yo trabajaba en una tortillería del centro de Guadalajara, levantándome a las 4 de la mañana para hacer las tortillas frescas. Nos casamos el 12 de abril de 1985 en la parroquia de San José, con una fiesta sencilla en el patio de la casa de mis padres. Raúl llevaba un traje café que había comprado usado, pero se veía guapísimo. Yo usé el vestido de novia de mi hermana mayor, modificado por doña Carmen, la costurera del barrio. Tuvimos 3 hijos. Eduardo en 1987, que ahora tiene 36 años. Alejandra en 1989, que vive en Tijuana con su familia. Y el pequeño Javier en 1992, que estudia ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Cada embarazo fue una bendición. Raúl siempre estuvo presente, llevándome al doctor, comprando los antojos más raros, armando las cunas con sus propias manos.
Cuando Eduardo nació, Raúl lloró de emoción. Lo recuerdo perfectamente. Estaba usando una camisa azul claro y tenía las uñas limpias porque acababa de salir del trabajo. Cargó a nuestro bebé como si fuera de cristal y me dijo: Esperanza, este niño va a ser nuestro orgullo. Nunca olvidaré esas palabras. Los primeros años fueron duros económicamente. Raúl trabajaba de sol a sol en el taller de don Roberto y yo seguía haciendo tortillas desde casa para ayudar con los gastos, pero éramos felices. Los domingos íbamos al Parque Agua Azul con los niños, comprábamos elotes y raspados, y Raúl me tomaba de la mano mientras los pequeños jugaban. Cuando Eduardo cumplió 15 años, Raúl logró abrir su propio taller mecánico en la colonia Atlas. Yo dejé las tortillas y me dediqué completamente a la casa y los hijos. Ya no necesitas trabajar, mi amor, me decía Raúl. Quiero que disfrutes a nuestros hijos. Eduardo siempre fue el consentido de su papá. Raúl le enseñó todo sobre mecánica, lo llevaba al taller los sábados, le explicaba cómo funcionaban los motores. Este muchacho tiene manos de oro, presumía Raúl con los clientes. Va a ser mejor mecánico que yo. Pero Eduardo tenía otros planes. Estudió administración de empresas y consiguió trabajo en una constructora. Raúl se sintió un poco desilusionado al principio, pero después se llenó de orgullo. Mi hijo va a ser licenciado, le decía a todo el que quisiera escuchar. Patricia llegó a nuestras vidas hace 8 años. Eduardo la conoció en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Ella era bonita, con cabello castaño largo y sonrisa dulce. Pero había algo en sus ojos que nunca me convenció del todo. Venía de una familia humilde de Ciudad Guzmán. Había estudiado para asistente dental y trabajaba en una clínica del centro. Al principio todo parecía normal. Patricia era educada conmigo, me ayudaba en la cocina cuando venía a comer los domingos. Le decía suegrita con cariño. Raúl la trataba bien, como debe tratar un suegro a la novia de su hijo, con respeto pero manteniendo distancia. Se casaron en 2018, 5 años después de conocerse. Fue una boda bonita en el Salón Los Arcos. Raúl y yo pagamos la mitad de los gastos, aunque tuvimos que sacar dinero de nuestros ahorros. Patricia se veía hermosa con su vestido blanco, Eduardo radiante con su traje gris. Durante el vals, Raúl me tomó de la mano y me dijo: «Ya tenemos una hija más, Esperanza». Los primeros años de su matrimonio parecían normales. Venían a comer todos los domingos. Patricia me traía flores para la Virgen de Guadalupe. Eduardo y Raúl seguían hablando de coches y trabajo. Yo notaba que Patricia a veces miraba mucho a Raúl cuando hablaba, pero pensé que era porque le tenía respeto, como debe ser. Hace 2 años comencé a notar cambios pequeños. Raúl llegaba más tarde a casa algunas noches, diciendo que había tenido mucho trabajo. Empezó a arreglarse más, a usar una colonia nueva que olía a cedro y limón. Cuando le preguntaba dónde la había comprado, me decía que se la había regalado un cliente agradecido. Patricia también cambió. Se volvió más cariñosa conmigo, demasiado cariñosa. Me llamaba por teléfono seguido para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo del mercado, si quería que viniera a hacerme compañía. Suegrita querida, me decía, usted es como mi segunda mamá. Hace 6 meses, Eduardo nos contó sobre la oportunidad de trabajo en Monterrey. Una empresa constructora importante lo había contratado para supervisar una obra grande. Sería por 6 meses, con muy buen sueldo. Patricia parecía emocionada por él, pero yo noté algo extraño en sus ojos, como si estuviera calculando algo. Raúl se puso muy interesado en los detalles del trabajo de Eduardo. Preguntaba fechas exactas, cuándo se iba, cuándo regresaría, si Patricia se quedaría sola en Guadalajara. «No te preocupes por Patricia», le decía a Eduardo. «Tu mamá y yo la vamos a cuidar como si fuera nuestra propia hija». Después de escuchar esas primeras palabras devastadoras, me quedé petrificada junto a la ventana. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me obligaba a seguir escuchando. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición que estaba destruyendo mi familia.
¿Ya le dijiste a Eduardo sobre el trabajo de Monterrey? Escuché que preguntaba Raúl. Sí, mi amor, respondió Patricia con una voz melosa que nunca había usado conmigo. Le dije que era una oportunidad única, que no podía desperdiciarla. Incluso le sugerí que fuera solo, que yo me quedaría aquí para cuidar la casa. Mi corazón se partió un poco más. Ella había manipulado a mi hijo para separarlo de nosotros. Eduardo había venido a casa hace 3 semanas, emocionado, diciéndonos que Patricia lo había apoyado muchísimo en la decisión de irse a Monterrey. Mi esposa es increíble, mamá, me había dicho. Me dijo que 6 meses pasan volando y que es por nuestro futuro. Eres muy inteligente, continuó Raúl, y pude escuchar el sonido de pasos moviéndose por la sala. Esperanza ni sospecha nada. Anoche me preguntó por qué estaba tan contento últimamente, y le dije que era porque el taller está yendo muy bien. Mentiroso. La noche anterior, mientras cenábamos sopa de tortilla con queso fresco, Raúl efectivamente había estado de muy buen humor. Me había dado un beso en la mejilla y me había dicho: Esperanza, estos han sido los mejores días de mi vida. Yo pensé que se refería a nosotros, a nuestra familia, a los 38 años juntos. ¡Qué ingenua fui! ¿Y si Eduardo decide cambiar de opinión sobre Monterrey?, preguntó Patricia, y pude detectar preocupación en su voz. No va a cambiar de opinión, respondió Raúl con seguridad. Ayer estuve con él en el taller. Está muy emocionado por el dinero que va a ganar. Me dijo que con ese sueldo van a poder comprarse una casa más grande cuando regrese. Otra puñalada al corazón. Eduardo había ido al taller el miércoles por la tarde a despedirse de su papá antes del viaje. Llegó a casa esa noche contándome todo emocionado. Mamá, papá está muy orgulloso de mí. Me dijo que este trabajo me va a cambiar la vida. Lo que Eduardo no sabía era que su propio padre estaba planeando cambiarle la vida de la peor manera posible. Entonces escuché algo que me heló la sangre, el sonido de un beso. Largo, apasionado, como los besos que Raúl me daba a mí durante nuestro noviazgo. Te amo tanto, susurró Patricia. No sabes cuánto he soñado con poder estar contigo sin esconderme. Y yo a ti, mi amor, respondió Raúl con esa voz tierna que creí que era solo para mí. Desde el día de su boda, cuando te vi caminando hacia el altar con ese vestido blanco, supe que me había enamorado de la mujer equivocada. ¿La mujer equivocada? Yo era la mujer equivocada después de 38 años juntos, después de darle 3 hijos, después de trabajar lado a lado para construir una vida. ¿En serio te enamoraste de mí desde mi boda?, preguntó Patricia, y pude escuchar la sonrisa en su voz. No podía quitarte los ojos de encima, confesó Raúl. Esperanza notó que estaba distraído ese día, pero le dije que estaba nervioso por el discurso que tenía que dar. En realidad estaba luchando conmigo mismo por sentir lo que sentía. Recordé perfectamente ese día. Durante la ceremonia, Raúl efectivamente había estado muy callado. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo exactamente eso, que estaba nervioso por el discurso. Durante la fiesta, lo noté mirando mucho hacia la mesa principal donde estaban los novios. Pensé que estaba orgulloso de ver a su hijo tan feliz. Qué ciega había estado. ¿Cuándo te diste cuenta de que yo también sentía algo?, preguntó Patricia. Hace 1 año y medio, respondió Raúl, cuando viniste sola a casa porque Eduardo estaba enfermo. Esperanza había ido al mercado y nos quedamos solos. Me ayudaste a arreglar la llave del fregadero de la cocina. Cuando me pasaste las herramientas, nuestras manos se tocaron y se me quedaron ahí más tiempo del necesario. Fue cuando supe que no era solo yo. Mi mente voló a ese día. Patricia había venido a visitarnos un sábado por la mañana. Eduardo tenía gripa y se había quedado en cama. Yo salí a comprar naranjas para hacerle jugo fresco, y cuando regresé, encontré a Raúl y Patricia en la cocina, riéndose mientras él terminaba de arreglar la llave que había estado goteando toda la semana. Ya quedó perfecta, le había dicho Patricia a Raúl cuando yo llegué. Tiene unas manos mágicas, suegro. Y Raúl se había sonrojado como un adolescente.
Desde entonces empezamos a buscarnos, continuó Raúl. Pequeños momentos cuando Esperanza no estaba, cuando Eduardo trabajaba tarde. Al principio solo hablábamos, pero después no pudimos resistirnos, completó Patricia. ¿Te acuerdas de la primera vez que me besaste? ¿Cómo olvidarlo?, suspiró Raúl. Fue hace 8 meses en tu cocina. Habías hecho pozole para Eduardo, pero él tuvo que quedarse trabajando hasta tarde. Esperanza estaba cuidando a tu comadre Carmen, que estaba enferma. Llegué a recoger el plato de pozole que habías guardado para nosotros, y cuando me lo entregaste, te quedaste tan cerca que no pude resistirme. Recordé perfectamente esa noche. Carmen, mi comadre de toda la vida, había tenido una crisis de presión alta. Me quedé con ella hasta muy tarde mientras llegaba su hija de Zapopan. Raúl fue a recoger la cena que Patricia había preparado y llegó a casa casi a las 11 de la noche. El pozole estaba delicioso, me había dicho. Patricia es muy buena cocinera. Ahora entendía por qué había tardado tanto en llegar. Esa noche no pude dormir, confesó Patricia. Me quedé despierta pensando en cómo se sintió ese beso, en lo mucho que lo había deseado. Y yo igual, respondió Raúl. Esperanza me preguntó al día siguiente por qué estaba tan callado, y le inventé que tenía problemas con un cliente del taller. Efectivamente, al día siguiente, Raúl había estado muy raro. Desayunó sin hablar, se fue temprano al taller, y en la cena apenas probó los chiles rellenos que tanto le gustan. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo exactamente eso, que tenía problemas con don Esteban, un cliente que no quería pagar por una reparación. ¿Cuántas veces nos hemos visto así, a solas?, preguntó Patricia. He perdido la cuenta, respondió Raúl, pero cada vez ha sido más difícil regresar a casa y fingir que no pasa nada. Esperanza hace todo para hacerme feliz. Me cocina mis platillos favoritos, me plancha las camisas como me gustan, me espera despierta aunque llegue tarde, y yo, como un canalla, pensando en ti. Lágrimas de humillación y dolor corrían por mis mejillas. Era cierto, yo hacía todo eso y más. Cada mañana me levantaba a las 6 para prepararle su café cargado con piloncillo, como le gustaba desde que nos casamos. Le planchaba las camisas del trabajo cada domingo por la noche. Los viernes le hacía carnitas con tortillas hechas a mano, porque era su comida favorita. Esperanza es una buena mujer, admitió Patricia, y por un momento pensé que tal vez tenía conciencia. Pero ya no es para ti, mi amor. Ustedes ya crecieron en direcciones diferentes. Tú necesitas a alguien que te entienda, que te haga sentir joven otra vez. Tienes razón, suspiró Raúl. Con Esperanza todo es rutina. Llevamos tantos años juntos que ya ni hablamos de cosas interesantes. En cambio, contigo, cada conversación es una aventura. Me haces reír, me haces sentir como si fuera otra vez el joven de 28 años que se enamoró por primera vez. Sus palabras me destrozaron completamente. Rutina. Eso éramos Raúl y yo después de 38 años. Una rutina aburrida que él quería cambiar por la emoción de una aventura con una mujer 25 años menor. ¿Qué vamos a hacer con Esperanza cuando Eduardo se vaya a Monterrey?, preguntó Patricia. ¿Qué vamos a hacer con Esperanza cuando Eduardo se vaya a Monterrey?, preguntó Patricia. Mi corazón se detuvo esperando la respuesta de Raúl. El aire parecía haberse vuelto denso, y yo me aferraba a la canasta de tamales como si fuera lo único real en ese momento de pesadilla. Ya lo tengo todo planeado, respondió Raúl con una frialdad que me dio escalofríos. Le voy a decir a Esperanza que necesito tiempo para pensar en nuestro matrimonio, que ya no somos felices juntos, y si no acepta, insistió Patricia. Va a tener que aceptar, declaró Raúl. Le voy a sugerir que se vaya a vivir con su hermana Rosa a Zapopan por un tiempo. Rosa siempre le ha dicho que se vaya allá desde que enviudó. Rosa, mi hermana menor, había perdido a su esposo hace 2 años y efectivamente me había invitado varias veces a ir a vivir con ella. Estarías haciendo compañía, me decía. Los dos estamos solos. Podríamos cuidarnos mutuamente. Pero yo siempre le respondía que mi lugar era con Raúl, que mi matrimonio era lo primero.
Qué irónica iba a sonar ahora esa respuesta. ¿Crees que se vaya así de fácil?, preguntó Patricia. Esperanza es muy aferrada a su casa, a sus costumbres. No va a tener opción, respondió Raúl con una seguridad que me hizo temblar. Si es necesario, le digo que ya no la amo, que me enamoré de otra persona. Esperanza es muy orgullosa, no va a querer quedarse donde no la quieren. Tenía razón. Yo era orgullosa, pero no de la manera que él pensaba. Era orgullosa de mi matrimonio, de mi familia, de los 38 años que habíamos construido juntos. Y sí, si alguien me dijera que ya no me amaba, yo no me quedaría a rogar. Pero lo que ellos no sabían es que yo también tenía mi orgullo de otra manera. ¿Y después qué?, preguntó Patricia. ¿Te vas a divorciar de ella? Por supuesto, respondió Raúl inmediatamente. Ya hablé con el licenciado Mendoza, mi compadre. Me dijo que como Esperanza nunca ha trabajado oficialmente, yo no tendría que darle pensión alimenticia grande. Con la casa y la mitad de los ahorros, ella puede vivir bien. Mi sangre hirvió. El licenciado Mendoza, el padrino de boda de Alejandra, mi hija. Ese hombre que se sentaba en mi mesa cada Navidad a comer mi bacalao y mis buñuelos, ya estaba ayudando a Raúl a planear mi desgracia. ¿Y el taller?, preguntó Patricia. El taller va a ser completamente mío, respondió Raúl. Está a mi nombre. Esperanza nunca aparece en los papeles. Además, con el dinero que tengo ahorrado sin que ella sepa, podemos empezar una vida nueva. ¿Dinero ahorrado sin que yo sepa? Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Raúl manejaba las finanzas del taller, pero yo conocía nuestras cuentas bancarias. ¿Desde cuándo tenía dinero escondido? ¿Cuánto dinero has logrado ahorrar?, preguntó Patricia, y pude detectar la codicia en su voz. 200,000 pesos, respondió Raúl con orgullo. Durante 2 años he estado apartando dinero de las ganancias del taller. Le digo a Esperanza que el negocio está flojo, pero en realidad está mejor que nunca. 200,000 pesos. Era una fortuna para nosotros. Y yo, como una tonta, había estado preocupándome porque Raúl me decía que el taller no estaba dando mucho dinero. Había dejado de comprarme ropa nueva, había economizado en la comida, había cancelado mi cita mensual con Doña Luz para que me arreglara el cabello. Todo para que mi esposo pudiera ahorrar dinero secreto para huir con mi nuera. Con esos 200,000 pesos podemos rentar un departamento bonito, continuó Patricia emocionada. Algo en Providencia o en las Américas, con jardín y estacionamiento para 2 coches. Ya encontré uno perfecto, respondió Raúl. Está en Providencia, cerca de la clínica donde trabajas. 3 recámaras, 2 baños, cocina integral. Ya hablé con el dueño. Mi mundo se tambaleó. No solo habían planeado mi expulsión de la casa, sino que ya tenían todo listo para su nueva vida juntos. Mientras yo pensaba que mi matrimonio pasaba por una mala racha temporal, ellos estaban decorando mentalmente su nido de amor. ¿Y Eduardo?, preguntó Patricia. ¿Qué le vamos a decir cuando regrese de Monterrey? Le diremos la verdad, respondió Raúl, que su madre y yo ya no somos felices juntos, que decidimos separarnos de común acuerdo. Eduardo es un hombre adulto, va a entender. ¿Y sobre nosotros?, insistió Patricia. ¿Cuándo le diremos que estamos juntos? Esperaremos unos meses, calculó Raúl. Diremos que después del divorcio nos fuimos conociendo mejor, que el amor surgió naturalmente. Eduardo no tiene por qué saber que empezó antes. La conspiración era perfecta. Habían pensado en cada detalle, en cada mentira que iban a contar, en cada justificación que iban a dar. Lo único que no habían considerado era que yo estaría parada fuera de esa ventana, escuchando toda su traición. En ese momento algo cambió dentro de mí. Toda la devastación, todo el dolor, toda la humillación se transformaron en algo más poderoso, una frialdad calculadora que nunca había sentido antes. Durante 38 años había sido Esperanza, la esposa sumisa, la mujer que ponía a su familia antes que a sí misma, la que cocinaba, limpiaba, cuidaba,
y callaba cuando algo la molestaba. Pero mientras escuchaba a esos dos traidores planear mi futuro sin consultarme, nació otra esperanza dentro de mí. Una esperanza que recordó algo muy importante. Raúl no sabía que yo tenía una cuenta de banco secreta. Cuando murió mi padre hace 10 años, me dejó una herencia de 150,000 pesos. Le dije a Raúl que habían sido solo 50,000, que los había gastado en los gastos del funeral y las misas. Los otros 100,000 los guardé en una cuenta a mi nombre en el banco donde trabajaba mi prima Leticia. Para emergencias, me había dicho mi padre en el hospital antes de morir. No se lo digas a nadie, ni siquiera a tu esposo. Una mujer siempre debe tener algo propio por si acaso. En ese momento pensé que mi padre era demasiado desconfiado, que Raúl jamás me haría daño. Pero mi padre había visto lo que yo me negaba a ver, que los hombres pueden cambiar, y una mujer siempre debe estar preparada. También recordé algo más importante. La casa donde vivíamos no estaba solo a nombre de Raúl. Cuando la compramos en 1995, el licenciado que hizo los papeles me explicó que por ley yo tenía derecho a aparecer como copropietaria. Raúl no quería, decía que no era necesario, que él era el que trabajaba. Pero yo insistí y al final accedió. La casa estaba a nombre de los dos. Raúl creía que yo no sabía nada de leyes, que era una mujer ignorante que se conformaría con lo que él quisiera darme. Pero lo que él no recordaba es que yo había trabajado 5 años como secretaria en un despacho de abogados antes de casarme con él. Sabía perfectamente cuáles eran mis derechos y ahora iba a ejercerlos todos. Mientras escuchaba a esos dos traidores seguir planeando su futuro dorado, yo comencé a planear algo completamente diferente. No iba a ser la víctima que ellos esperaban. No me iba a ir callada a casa de mi hermana Rosa a llorar mi desgracia. Iba a darles una sorpresa que jamás iban a olvidar. Lentamente me alejé de la ventana. La canasta de tamales seguía en mis manos, pero ahora pesaba diferente. Ya no era el regalo amoroso de una suegra ingenua. Era la evidencia de lo que había sido y el símbolo de lo que ya no sería nunca más. Caminé hacia la calle con pasos firmes. En mi mente ya estaba formándose un plan que iba a cambiar nuestras vidas a todos. Pero primero necesitaba confirmar algunas cosas, hacer algunas llamadas y preparar el terreno para lo que vendría después. Raúl y Patricia creían que tenían todo bajo control. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que pensaban que podían descartar tan fácilmente. Regresé a mi casa caminando despacio, pero con la mente trabajando a toda velocidad. Por fuera parecía la misma esperanza de siempre. Una mujer de 63 años cargando una canasta de tamales, probablemente regresando de visitar a algún familiar. Pero por dentro era completamente diferente. Lo primero que hice al llegar fue guardar los tamales en el refrigerador. Qué irónico, los había hecho con tanto amor para Patricia, y ahora me daban náuseas pensar en dárselos, pero los guardé de todas formas. Tal vez más tarde encontraría un mejor uso para ellos. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa de madera de pino que Raúl había hecho con sus propias manos durante nuestro 3er año de matrimonio. Saqué mi libreta de teléfonos, la misma que uso desde hace 15 años, con todas las páginas amarillentas y llenas de números de familiares, comadres y conocidos. Necesitaba hacer algunas llamadas, pero tenía que ser muy cuidadosa. Raúl llegaría a casa en 2 horas, y para entonces yo tenía que parecer la misma esposa de siempre. La primera llamada fue a mi prima Leticia, la que trabajaba en el banco. «Leticia, soy Esperanza», le dije cuando contestó. «Necesito preguntarte sobre mi cuenta». «Prima, qué gusto escucharte», me respondió con su voz alegre de siempre. «¿Todo bien? Hace tiempo que no sabía de ti». «Todo bien, Leticia. Solo quiero saber cuánto dinero tengo exactamente en la cuenta, con los intereses y todo». «Déjame revisar», dijo, y escuché el sonido del teclado de la computadora. «A ver, tu cuenta tiene actualmente 168,000 pesos.
Los intereses han estado trabajando bien para ti, prima. 168,000 pesos. Más de lo que pensaba. Mi padre no solo me había dejado una herencia, me había dejado mi libertad. Leticia, continué, ¿puedo sacar todo ese dinero cuando yo quiera? Por supuesto, prima. Es tu cuenta, tu dinero. Solo necesitas venir con tu identificación. ¿Estás pensando en comprarte algo bonito? Ya era hora de que te consintieran un poquito. Si supiera que me lo iba a consentir yo misma. Tal vez, le respondí. Te hablo mañana para acordar cuándo voy. La segunda llamada fue a mi comadre Socorro, la que había trabajado durante 20 años como secretaria en el registro público de la propiedad. Socorro, comadre, necesito un favor, le dije directamente. Claro, comadre Esperanza, dime qué necesitas. ¿Te acuerdas que siempre me decías que si alguna vez necesitaba saber algo sobre propiedades, te hablara? Por supuesto que me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Van a comprar otra propiedad? Algo así, mentí suavemente. Necesito saber exactamente qué propiedades están a nombre mío o de Raúl. ¿Puedes averiguar eso sin que nadie se entere? Por supuesto. Dame los nombres completos y mañana mismo te tengo toda la información. ¿Pero por qué tanto secreto, comadre? Es una sorpresa para Raúl, mentí otra vez. Quiero saber exactamente qué tenemos para nuestro aniversario de bodas el próximo año. Socorro se rió. ¡Ay, comadre! Después de tantos años todavía sorprendiendo a tu esposo. Que Dios me dé un matrimonio como el suyo. Si supiera. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número del licenciado Ramírez, un abogado que había conocido cuando trabajé en el despacho hace más de 40 años. Habíamos mantenido contacto porque nuestros hijos habían ido a la misma escuela primaria. Licenciado Ramírez, contestó con su voz profesional de siempre. Licenciado, habla Esperanza Morales, la esposa de Raúl Hernández. Esperanza, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Bien, licenciado, gracias por preguntar. Lo llamo porque necesito una consulta legal, pero es algo delicado. Dígame, señora, usted sabe que puede confiar en mí. Respiré profundo. Si una mujer descubre que su esposo le ha sido infiel y además ha estado guardando dinero a escondidas, ¿qué derechos tiene ella en caso de divorcio? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora Esperanza, dijo el licenciado con voz más seria, ¿está usted pasando por esa situación? Es hipotético, licenciado, mentí. Una amiga mía está viviendo eso y me pidió que averiguara. Entiendo. Bueno, en casos de infidelidad comprobada, la esposa tiene derechos muy amplios. Si además puede demostrarse que el esposo ocultó bienes o ingresos durante el matrimonio, eso se considera fraude patrimonial. La esposa tendría derecho no solo a la mitad de todos los bienes, sino a una compensación adicional por el daño moral. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y si la esposa tuviera pruebas de la infidelidad? Con pruebas sólidas, la esposa podría reclamar hasta el 60 o 70% de los bienes matrimoniales, especialmente si puede demostrar que ella contribuyó al hogar durante todos los años de matrimonio, aunque no haya tenido ingresos formales. ¿Y qué tipo de pruebas serían válidas? Fotografías, videos, testimonios, mensajes de texto, grabaciones, cualquier evidencia que demuestre la relación extramarital. Grabaciones. La palabra resonó en mi cabeza como una campana. Licenciado, continué, si esta amiga mía quisiera obtener esas pruebas, ¿cómo podría hacerlo? Señora Esperanza, dijo el licenciado con voz comprensiva, si su amiga necesita ayuda legal, yo estaré disponible. Y sobre las pruebas, bueno, a veces las oportunidades se presentan solas cuando uno está atento. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina pensando en esa frase. Las oportunidades se presentan solas cuando uno está atento. Fui a mi recámara y saqué de un cajón el teléfono celular que Alejandra me había regalado el año pasado. Yo casi no lo usaba, apenas sabía mandar mensajes de texto básicos. Pero Alejandra me había enseñado algo interesante.
cómo grabar videos y audios. Mamá, me había dicho durante su última visita, este botón de aquí es para grabar. Puedes grabar videos de tus plantas, de la comida que haces, de lo que quieras. Y este otro botón es para grabar solo audio, como cuando quieres recordar una receta que te dicta la comadre por teléfono. En ese momento me había parecido algo inútil. Ahora se estaba convirtiendo en mi herramienta más importante. Practiqué usando el teléfono durante 1 hora. Grabé mi voz hablando de cualquier cosa. Grabé videos del patio. Me familiaricé con todos los botones. Cuando Raúl llegara a casa, yo tenía que parecer la esposa de siempre, pero por dentro ya estaría preparada para la batalla. A las 6:30, escuché el sonido del Chevy azul estacionándose en el cochera. El mismo coche que había visto estacionado junto al portón de Patricia. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la cara serena. Raúl entró por la puerta trasera, como siempre hacía al regresar del taller. ¡Esperanza!, gritó, como todos los días desde hace 38 años. ¡Ya llegué! Aquí estoy, mi amor, le respondí desde la cocina, usando el mismo tono cariñoso de siempre. Apareció en la cocina con las manos todavía manchadas de grasa, el overol del taller sucio de aceite. Se acercó a darme el beso de saludo en la mejilla, el mismo ritual de cada tarde. Pero esta vez, cuando sus labios tocaron mi cara, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme. Esos labios habían estado besando a Patricia solo unas horas antes. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», me preguntó sentándose en su silla habitual, mientras se quitaba las botas de trabajo. «Bien», respondí, sirviendo agua fresca de Jamaica en su vaso favorito, el que dice el mejor papá del mundo, que Eduardo le regaló hace años. Fui a visitar a Patricia para llevarle tamales, pero no estaba. Raúl se tensó imperceptiblemente. Solo alguien que había vivido con él durante 38 años podría notarlo. Una pequeña rigidez en los hombros, un parpadeo más lento de lo normal. «¿Ah, sí?», dijo, tratando de sonar casual. «¿A qué hora fuiste?». «Como a las 3», respondí, observando su reacción. Su coche no estaba, así que me regresé. Tal vez fue a la clínica. «Seguramente», murmuró Raúl y cambió rápidamente de tema. «¿Y qué vamos a cenar? Traigo mucha hambre». Mentiroso. Lo que traía era culpa. Esa noche preparé su cena favorita: carne asada con guacamole y tortillas de harina recién hechas. Lo serví como siempre, le puse su salsa verde casera. Le calenté las tortillas una por una como a él le gustaba. Durante la cena, Raúl estuvo más cariñoso de lo normal. Me tomó la mano por encima de la mesa, me dijo que la carne estaba deliciosa, incluso me ayudó a recoger los platos. «Esperanza», me dijo mientras yo lavaba los trastes, «¿sabes qué? Creo que deberíamos hacer algo especial este fin de semana. ¿Qué te parece si vamos a Chapala, como cuando éramos novios?» Chapala, el lugar donde habíamos ido en nuestra primera cita, donde me pidió que fuera su novia, donde me propuso matrimonio. Era su manera de calmar su conciencia culpable. «Me encantaría», le respondí con una sonrisa falsa. «Hace mucho que no vamos solos tú y yo». Esa noche, cuando nos acostamos en la cama matrimonial que habíamos compartido durante tantos años, Raúl me abrazó más fuerte de lo que había hecho en meses. Incluso intentó besarme con pasión, como en los viejos tiempos. «Te amo, Esperanza», me susurró en el oído. «No se me olvide nunca lo afortunado que soy de tenerte». Mentiras. Todo eran mentiras para calmar su conciencia. Pero yo respondí como la esposa amorosa que él esperaba. «Y yo a ti, Raúl. Eres mi vida entera». Mientras él se quedaba dormido abrazándome, yo permanecí despierta toda la noche planeando cada detalle de lo que vendría después. Por primera vez en 38 años de matrimonio, yo tenía un secreto que mi esposo no conocía. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como la esposa amorosa de siempre mientras por dentro planeaba cada movimiento de mi estrategia.
Era como vivir en una obra de teatro donde yo era la única que conocía el final. El viernes por la mañana, Socorro me llamó con la información que había pedido. «Comadre Esperanza», me dijo con voz emocionada. «Qué sorpresa me llevé revisando los papeles de sus propiedades». «¿Por qué, comadre? ¿Qué encontraste?» «Pues resulta que ustedes tienen más propiedades de las que yo pensaba. Además de la casa donde viven, que efectivamente está a nombre de los dos, hay un terreno en Tlaquepaque, que también está a nombre de los dos, y otro lote en Tonalá, que está solo a nombre suyo». Mi corazón se aceleró. «¿Estás segura de eso, Socorro?» «Completamente segura. El terreno de Tlaquepaque lo compraron en 1998 y el lote de Tonalá aparece comprado en 2005, solo con su nombre». Recordé vagamente esas compras. El terreno de Tlaquepaque lo habíamos comprado cuando el taller comenzó a ir muy bien. Raúl dijo que era una inversión para el futuro. El lote de Tonalá, sí, lo recordaba ahora. Raúl insistió en que lo pusiera solo a mi nombre por cuestiones de impuestos, me había dicho. ¿Y cuánto valen esas propiedades ahora, Socorro? Ay, comadre, con todo el crecimiento que ha tenido la zona, esos terrenos valen una fortuna. El de Tlaquepaque debe valer como 300,000 pesos y el de Tonalá por lo menos 200,000. 500,000 pesos en propiedades que Raúl había olvidado mencionar en sus planes de divorcio, más los 168,000 de mi cuenta secreta, más la mitad del valor de la casa. Yo tenía muchos más recursos de los que mi esposo imaginaba. El sábado por la mañana, mientras Raúl se bañaba para ir al taller, revisé sus pantalones de trabajo que había dejado colgados en la silla. En el bolsillo trasero encontré su teléfono celular. Lo abrí rápidamente y revisé sus mensajes. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Había docenas de mensajes entre él y Patricia. Mensajes que subían de tono cada vez más, planeando encuentros, declarándose amor eterno y, lo peor de todo, burlándose de mí. «Tu esposa es tan ingenua», había escrito Patricia el jueves por la noche. «Ni siquiera sospecha cuando llegas tarde». «Es una buena mujer», había respondido Raúl, «pero ya no siento nada por ella. Contigo me siento vivo otra vez». «¿Cuándo le vas a decir que se vaya de la casa?», había preguntado Patricia. «En cuanto Eduardo se vaya a Monterrey. Ya falta poco, mi amor». Tomé fotos de todos los mensajes con mi propio celular. El licenciado Ramírez me había dicho que los mensajes de texto eran evidencia válida en un juicio de divorcio. Pero yo quería algo más que mensajes. Quería escuchar sus voces, sus planes, sus burlas. Quería una confesión completa. El lunes por la tarde ejecuté mi plan. Le dije a Raúl que iba a ir con mi comadre Carmen a ayudarle con unos trámites en el Seguro Social, que llegaría tarde. En realidad, me fui directamente a casa de Patricia. Esta vez no llevaba canasta de tamales. Llevaba mi teléfono celular escondido en la bolsa, ya con la grabación activada. Llegué a la casa de Patricia a las 4 de la tarde. El Chevy azul de Raúl ya estaba estacionado afuera, sin ningún disimulo. Ya ni se molestaban en esconderse. Pero en lugar de irme a la ventana como la vez anterior, hice algo completamente diferente. Toqué la puerta. El sonido del timbre resonó por toda la casa. Escuché movimientos rápidos adentro, susurros desesperados, pasos corriendo. Esperé pacientemente. Finalmente, Patricia abrió la puerta. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido, usando solo una bata de baño. «¡Suegrita!», exclamó, tratando de sonar normal, pero con la voz quebrada por el pánico. «¡Qué sorpresa! No la esperaba». «Hola, Patricia», le respondí con una sonrisa perfectamente dulce. «Vine a traerte los tamales que no pude darte el jueves pasado». «Ah, qué amable», balbuceó, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Pero justo ahora estoy ocupada. ¿Podría regresar más tarde?» «No hay problema», le dije, empujando suavemente la puerta para entrar. «Solo será un momentito». Patricia no tuvo más opción que dejarme pasar. La sala estaba en desorden.
Había 2 vasos de cerveza sobre la mesa de centro, ropa masculina tirada sobre el sillón y el inconfundible olor a la colonia de cedro y limón que Raúl había comenzado a usar. ¿Tienes visitas?, pregunté inocentemente. No, no, mintió Patricia, cerrando la puerta tras de mí. Es solo que estaba limpiando. En ese momento apareció Raúl saliendo del pasillo que llevaba a las recámaras. Se había puesto los pantalones a toda prisa, pero todavía estaba sin camisa, con el cabello revuelto. Cuando me vio, se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. «Esperanza», exclamó con los ojos desorbitados. «¿Qué haces aquí?» «Hola, mi amor», le dije con la misma dulzura falsa que había usado con Patricia. «Vine a traer unos tamales a Patricia. ¿Y tú qué haces aquí?» Raúl y Patricia se miraron entre ellos, buscando desesperadamente una explicación. Yo vine a arreglar la llave del lavabo», tartamudeó Raúl. «Patricia me llamó porque se estaba goteando y Eduardo no está para arreglarlo». «Ah, sí», confirmó Patricia rápidamente. «Exacto. Le hablé a su papá porque sabía que él lo podía arreglar rápido». «Qué considerada eres», le dije, manteniendo mi sonrisa. «¿Y ya lo arreglaste, mi amor?» «Sí, sí», respondió Raúl nerviosamente. «Ya quedó perfecto. De hecho, ya me iba». «¡Qué casualidad!», exclamé. «Yo también ya me iba. Podemos regresar juntos a la casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los dos se veían como criminales atrapados en el acto. Entonces decidí dejar de actuar. Aunque, continué, sacando mi teléfono de la bolsa. Antes de irme, me gustaría que escucharan algo interesante. Presioné el botón de reproducción. Sus propias voces llenaron la sala. Ya no aguanto fingir frente a Esperanza. En cuanto Eduardo se vaya a Monterrey, le voy a decir que ya no la amo, con los 200,000 pesos que tengo ahorrado. Los rostros de Raúl y Patricia pasaron por todos los colores del arco iris. Primero palidez total, después rojo de vergüenza, finalmente el gris de la derrota. ¿Sorprendidos?, les pregunté guardando el teléfono. Debería dar gracias de que esa ventana tiene muy buena acústica. Patricia se desplomó en el sillón, llorando. Raúl trató de recuperar la compostura. «Esperanza, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada, Raúl», lo interrumpí. «Escuché todo perfectamente el jueves pasado. Sus planes para echarme de mi propia casa, sus 200,000 pesos ahorrados a mis espaldas, su departamento en Providencia. Todo». «Esperanza, por favor», suplicó Raúl, acercándose a mí. «No me toques», le dije con una frialdad que ni yo conocía. «No vuelvas a poner tus manos sucias sobre mí». Me dirigí hacia Patricia, que seguía llorando histéricamente. «Y tú, Patricia», le dije, «cuando Eduardo regrese de Monterrey, vas a tener una conversación muy interesante con tu esposo, porque él va a escuchar esta grabación completa igual que el resto de la familia». «¡No!», gritó Patricia poniéndose de pie. «Usted no puede hacer eso. Eduardo me va a odiar». «Debiste pensar en eso antes de acostarte con su padre», le respondí. Me volví hacia Raúl, que estaba pálido como un muerto. «Y tú, Raúl Hernández, después de 38 años de matrimonio, acabas de conocer a tu esposa de verdad». «Esperanza, ¿podemos arreglar esto?», balbuceó. «Fue un error, una locura temporal». «La única locura temporal fue creer que podían burlarse de mí tan fácilmente», le respondí. «Pero ya se les acabó la diversión». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. «Ay, Raúl, cuando llegues a casa esta noche, no va a haber cena. Y mañana, cuando quieras desayunar, tampoco van a haber nada. Porque la mujer que cocinaba para ti con amor durante 38 años acaba de morir. Lo que queda soy yo, y yo no cocino para traidores». Salí de esa casa con la cabeza en alto, dejando atrás a 2 personas destruidas por sus propias mentiras. Esa noche Raúl llegó a casa a las 11:30, 3 horas más tarde de lo normal.
Yo lo estaba esperando sentada en la sala, usando mi vestido azul marino, el que me ponía para las ocasiones importantes. Tenía todos los documentos extendidos sobre la mesa de centro. Las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta bancarios, las fotografías de los mensajes de texto y una copia impresa de la grabación transcrita. Cuando Raúl entró por la puerta, se veía como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. Los ojos rojos, la ropa arrugada, las manos temblando. «Esperanza», comenzó a decir, pero yo levanté la mano para silenciarlo. «Siéntate, Raúl», le dije señalando el sillón frente a mí. «Tenemos que hablar». Se sentó sin protestar, con la cabeza gacha como un niño regañado. «Durante 38 años», comencé con voz firme, «creí que era la esposa de un hombre honesto, un hombre trabajador, un buen padre, alguien en quien podía confiar mi vida entera». Raúl levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. «Esperanza, por favor». «Todavía no termino», lo interrumpí. «Resulta que mi esposo no solo me engañaba con la mujer de nuestro hijo, sino que además me robaba dinero, me mentía sobre las finanzas del taller y planeaba echarme de mi propia casa como si fuera una sirvienta despedida». Le mostré los documentos uno por uno. «Estos son las escrituras de nuestras propiedades. ¿Recuerdas el terreno de Tlaquepaque? El lote de Tonalá que pusiste solo a mi nombre? Según mi comadre Socorro, valen más de 500,000 pesos. Los ojos de Raúl se agrandaron. Había olvidado completamente esas propiedades. «Y esto», continué, mostrándole el estado de cuenta de mi banco, «es mi cuenta personal, la que tú no sabías que existía. 168,000 pesos que mi padre me dejó y que guardé por si algún día necesitaba defenderme». «¿Tu papá te dejó dinero?», balbuceó Raúl. «Mi papá me dejó mucho más que dinero», le respondí. «Me dejó la lección más importante de mi vida. Una mujer siempre debe estar preparada para defenderse sola». Le enseñé las fotos de los mensajes de texto. «Estas son las evidencias de tu infidelidad. Mensajes donde planeas mi futuro sin consultarme, donde te burlas de mi confianza, donde calculas cuánto dinero puedes quitarme». Raúl se cubrió la cara con las manos. «Y esto», dije reproduciendo un fragmento de la grabación, «es la confesión completa de ustedes dos». Su propia voz llenó la sala. «Le voy a decir a Esperanza que ya no la amo, que me enamoré de otra persona». «Esperanza, perdóname», sollozó Raúl. «Fue una locura, perdí la cabeza. Patricia me confundió, me hizo creer que...» «¿Patricia te obligó?», pregunté con sarcasmo. «¿Patricia te puso una pistola en la cabeza para que le dijeras que yo era una rutina aburrida?». «No, pero...». «No hay peros, Raúl. Tú tomaste tus decisiones. Ahora yo voy a tomar las mías». Saqué el último documento, una citación legal. «Mañana por la mañana vas a recibir los papeles de divorcio. El licenciado Ramírez ya los preparó con base en todas estas evidencias». «¿El licenciado Ramírez?», preguntó Raúl sorprendido. «Sí, resulta que mientras tú planeabas tu futuro con el licenciado Mendoza, yo estaba planeando el mío con un abogado de verdad». Le expliqué punto por punto lo que iba a pasar. Por la infidelidad comprobada y el fraude patrimonial, voy a quedarme con el 70% de todos nuestros bienes. Eso incluye esta casa, el taller mecánico, los 200,000 pesos que creías que tenías escondidos y las propiedades que olvidaste mencionar. «¿El taller?», preguntó Raúl con voz quebrada. «El taller que construimos juntos durante 20 años. El taller que creció gracias a mis ahorros cuando empezaste el negocio. El taller por el que yo economicé durante años mientras tú guardabas dinero secreto». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. «Tienes una semana para sacar tus cosas de esta casa. Puedes quedarte con tu ropa, tus herramientas personales y el 30% que te corresponde del dinero líquido». «¿A dónde voy a ir?», preguntó con desesperación. «No es mi problema», le respondí sin voltear a verlo. «Tal vez Patricia tenga espacio en su casa. Después de todo ya tenían todo planeado. Esperanza, no puedes hacer esto, somos una familia».
Me volví hacia él con una frialdad que ni yo conocía. La familia se acabó el día que decidiste reemplazarme con la esposa de nuestro hijo. Esa noche Raúl durmió en el sillón de la sala. Al día siguiente, empacó sus cosas en silencio y se fue sin decir palabra. 2 días después llamé a Eduardo a Monterrey. Hijo, le dije cuando contestó, necesito contarte algo importante sobre tu papá y Patricia. La conversación duró 2 horas. Eduardo lloró, gritó, maldijo y finalmente se quedó en silencio procesando la traición. Mamá, me dijo al final, ¿estás bien? ¿Necesitas que regrese? No, hijo, estoy mejor de lo que he estado en años, pero tú sí necesitas tomar decisiones sobre tu matrimonio. Eduardo regresó de Monterrey una semana después. La confrontación con Patricia fue devastadora. Ella trató de negar todo, pero cuando Eduardo le puso la grabación, se derrumbó completamente. El divorcio de Eduardo y Patricia fue rápido y definitivo. Ella se fue de Guadalajara de vuelta a Ciudad Guzmán, sin llevarse más que la vergüenza. Raúl trató de pelear el divorcio, pero con todas las evidencias que yo tenía, su abogado le aconsejó que aceptara los términos. 3 meses después, yo era una mujer oficialmente divorciada y económicamente independiente. Con el dinero del divorcio, compré un departamento hermoso en la colonia americana, con 2 recámaras, una terraza llena de plantas y una cocina moderna donde preparo comida solo para mí. Eduardo está viviendo conmigo temporalmente mientras sana su corazón roto. Es increíble ver cómo un hombre puede madurar de la noche a la mañana cuando descubre quiénes son realmente las personas que ama. Mamá, me dijo anoche mientras cenábamos pozole rojo en mi nueva mesa, quiero pedirte perdón. ¿Por qué, hijo? Por no darme cuenta de lo fuerte que eres. Siempre pensé que necesitabas protección, que eras la mujer vulnerable de la familia. Nunca imaginé que eras la más valiente de todos nosotros. Alejandra vino de Tijuana el mes pasado para conocer mi nueva casa. Lloró cuando le conté toda la historia. Mamá, me dijo, eres mi heroína. Me enseñaste que una mujer nunca debe permitir que la traten como basura, sin importar cuántos años haya invertido en una relación. Javier, mi hijo menor, al principio estaba confundido y enojado, pero cuando le expliqué todo con detalles, me abrazó y me dijo, mamá, papá perdió a la mejor mujer del mundo por una aventura estúpida. Ese es su castigo. El taller mecánico lo puse en renta. Con los ingresos mensuales tengo más que suficiente para vivir cómodamente sin depender de nadie. Raúl intentó buscarme varias veces. Me manda flores cada mes, me llama por teléfono, incluso vino a tocar a mi puerta una noche de lluvia. Esperanza, me suplicó desde la calle, perdóname. Me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Sin ti no soy nada. Pero no le abrí la puerta. Había aprendido que el arrepentimiento que llega después de las consecuencias no es arrepentimiento real. Patricia trató de contactar a Eduardo varias veces, pero él cambió de número de teléfono y bloqueó todas sus formas de comunicación. Hace 2 semanas me enteré de que Raúl y Patricia ya no están juntos. Según mi comadre Socorro, que conoce a todo el mundo en esta ciudad, Raúl está viviendo solo en un cuarto de azotea, trabajando como empleado en un taller ajeno. Patricia regresó a vivir con sus padres en Ciudad Guzmán y está trabajando otra vez como asistente dental. Los 2 perdieron todo por una aventura que creían que iba a ser su salvación. Yo, en cambio, encontré mi verdadera vida a los 63 años. Tengo nuevas amigas en mi edificio, mujeres inteligentes e independientes que me han enseñado que la vida no se acaba cuando termine un matrimonio. Estoy tomando clases de computación en el centro comunitario. La maestra es una señora de 70 años que me está enseñando a usar el Internet, a mandar correos electrónicos, incluso a hacer videollamadas con Alejandra en Tijuana. También me inscribí en un grupo de baile de salón para personas mayores. Todos los martes y jueves bailamos danzón, boleros y hasta merengue.
Es increíble lo libre que me siento moviéndome al ritmo de la música sin tener que pedirle permiso a nadie. El mes pasado conocí a don Roberto, un viudo de 65 años que también está en el grupo de baile. Es maestro de primaria jubilado, educado, respetuoso, y me trata como si fuera una reina. No es romance todavía, solo amistad, pero es bonito tener a alguien que me escucha hablar de mis plantas, que me acompaña al cine, que me abre las puertas y me dice que tengo ojos bonitos. Esperanza, me dijo don Roberto la semana pasada, usted es una mujer extraordinaria. Cualquier hombre que la haya perdido es el más tonto del mundo. Cada mañana me despierto en mi departamento lleno de luz. Me preparo café solo para mí y salgo a la terraza a regar mis geranios y mis violetas. Miro la ciudad desde mi 5.º piso y pienso en todo lo que tardé en descubrir quién era realmente. Durante 38 años fui la esposa de Raúl Hernández. Ahora soy Esperanza Morales, una mujer independiente, fuerte, dueña de su propia vida. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. A veces pensamos que es demasiado tarde para empezar de nuevo, pero yo aprendí que nunca es tarde para elegirte a ti misma. La vida me enseñó que el amor verdadero no es el que te pide que te hagas pequeña para que otros brillen. El amor verdadero es el que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Y después de 63 años en este mundo, finalmente encontré ese amor, el amor propio.